El rugido que nunca murió. No fue un clic en la web. No fue un anuncio en YouTube. Fue algo más profundo. Más visceral. Algo que venía de atrás, mucho más atrás, de una época en la que los autos no tenían pantallas, pero sí alma. Estaba en el garaje de mi abuelo. El aire olía a gasolina vieja y cuero desgastado. Los rayos del sol atravesaban el techo de lámina oxidada y se posaban sobre una silueta dormida, cubierta por una lona manchada y polvorienta, como si escondiera algo sagrado. Y lo hacía. Cuando levanté esa lona, sentí que tocaba historia. Las líneas del capó, el emblema del caballo galopando libre, las llantas anchas como hombros de luchador. Un Mustang Fastback del 67. Azul medianoche. La pintura, agrietada. El motor, cubierto de telarañas. Pero el espíritu, intacto. Ese fue mi primer Mustang. No mío, claro. Pero sí el primero que me eligió. Porque eso hacen los Mustangs. No los eliges. Te encuentran. Te examinan. Y si eres digno, te dejan escuchar su rugido. Desde entonces, lo supe. No importa cuántos SUVs salgan al mercado, cuántas marcas intenten reinventar la deportividad con gadgets y luces LED, el verdadero alma libre del asfalto llevaba un nombre, Mustang. Y ahora, casi 60 años después del nacimiento de esa leyenda, llega el 2025. Pero este no es solo un coche nuevo. No. Este es el eco de una historia que se ha negado a morir. Es el pasado revivido con líneas más afiladas, con inteligencia artificial bajo el capó, pero con el mismo corazón mecánico que latía en las carreras callejeras del 69. Al verlo por primera vez, sentí algo extraño. No era solo emoción. Era orgullo. Porque este Mustang no se disculpa por ser lo que es. No se rebaja. No se adapta. No se vende a modas. Se impone. Se mantiene fiel a sus raíces. A la rebelión. A la pasión. Al ruido que incomoda a los vecinos y hace sonreír al alma. Y sí, el diseño ha cambiado. Ahora es más bajo. Más agresivo. El frente parece el de una pantera a punto de saltar. Los faros, más delgados, no brillan, amenazan. Las líneas laterales cortan el viento como cuchillas. Pero en ese perfil, en esa caída del techo hacia la saga, aún puedes ver la silueta del Fastback original. Aún puedes ver la esencia que marcó generaciones. ¿Pero sabes dónde se siente de verdad el Mustang? Adentro. No en la pantalla táctil. No en el sistema de sonido. No en el Apple CarPlay inalámbrico. Se siente en el volante. Ese grosor perfecto. Esa resistencia sutil al girarlo. Esa conexión directa entre tus manos y el suelo. Como si el coche quisiera preguntarte, ¿estás listo para esto? Y luego viene el motor. Hay opciones híbridas. Claro. Más limpias. Más eficientes. Pero si tienes suerte, o valor, puedes tenerlo con el motor V8 Coyote de 5.0 litros. Sí. En pleno 2025. Un V8 atmosférico rugiendo sin filtros ni arrepentimientos. 480 caballos. Una transmisión manual de 6 marchas. ¿Tecnología? Claro. Pero no para protegerte del auto. Para conectarte más profundamente con él. Cada cambio de marcha es un poema mecánico. Cada acelerón, una carta de amor al pasado. Cada curva, una danza entre máquina y humano. Y lo más loco es que el Mustang 2025 no trata de competir con otros autos. Porque no hay con quien compararlo. El Challenger murió. El Camaro, extinto. Solo queda el Mustang. El último muscle car con sangre pura. El único que se niega a arrodillarse ante la era del silencio y la electrificación forzada. El único que, mientras todos sus rivales se convierten en fantasmas de sí mismos, grita desde lo alto de una colina, yo aún estoy aquí. Y no me iré sin rugir. Pero este capítulo no es solo sobre cifras. Ni sobre diseño. Ni sobre historia.
Es sobre lo que se siente estar detrás del volante de algo que representa tanto más que transporte. Es recordar la primera vez que viste uno pasar y supiste, sin entender por qué, que eso era libertad. Es pensar en tu padre, o tu madre, o tu tío, o ese vecino loco que tenía uno rojo y lo lavaba cada domingo como si fuera sagrado. Es conectar generaciones con un simple rugido. Es darte cuenta de que, en un mundo que cambia demasiado rápido, hay cosas que vale la pena conservar. Y el Mustang es una de ellas. Por eso, el 2025 no es una reinvención. Es una resurrección. Una declaración de guerra a la mediocridad. A los SUV sin alma. A los coches que se conducen solos pero no te hacen sentir nada. El Mustang no quiere hacerlo todo por ti. Quiere hacerlo contigo. Quiere que falles una marcha. Que te suden las manos. Que frenes tarde y te rías nervioso. Que vivas. Así, cuando lo conduces por primera vez, no importa cuán moderno sea el tablero, cuántas asistencias tenga, cuántos sensores midan tu entorno. Lo único que importa es ese instante en que el motor ruge y el mundo se calla. Todo lo demás, la rutina, el estrés, los correos sin leer, desaparece. Solo quedas tú. El Mustang. Y el camino. Y entonces lo entiendes. No es solo un coche. Es una idea. Una filosofía con ruedas. Un susurro del pasado que aún tiene mucho que decir. Y mientras los demás autos hablan en megabytes, este te habla al corazón. Por eso, este capítulo no termina aquí. Porque el Mustang 2025 no es el final de una era. Es el renacimiento de una leyenda. Y lo mejor. Está por venir. El rugido que nunca murió. Al día siguiente, el Mustang no era solo un coche aparcado en la entrada de la casa de Miguel. Era una presencia. Como una sombra con alma. Una escultura con latidos. Los vecinos no podían evitar detenerse al pasar. Algunos solo lo miraban con respeto. Otros, con una mezcla de nostalgia y envidia silenciosa. Y hubo quienes cruzaron la calle solo para decir, eso es un Mustang de verdad. Pero lo que nadie sabía era que el auto ya había empezado a hablar con él. No con palabras, claro. Pero con sus gestos. Con sus detalles. Con esos pequeños sonidos al cerrar la puerta. El modo en que el motor giraba levemente cuando Miguel pasaba la mano por el volante, como si lo reconociera. Como si dijera, gracias por traerme de vuelta. Esa mañana, Miguel se subió, pulsó el botón de encendido, y algo cambió. El rugido no fue igual que el día anterior. Fue más profundo. Más vivo. Casi emocional. Como si el quinto ocho supiera que ese día no era para ir a trabajar. No. Ese día era para otra cosa. Ese día era para volver a las raíces. Miguel condujo hasta el viejo taller de su abuelo, o lo que quedaba de él. La cochera oxidada, las latas de aceite vacías como testigos silenciosos del tiempo, y una pared aún pintada con letras borrosas, Reparaciones Cárdenas. Desde 1969. Se bajó del Mustang y solo miró. Por unos segundos, no fue Miguel el adulto. Fue Miguel el niño, de 8 años, que solía correr entre esas mismas sombras mientras su abuelo levantaba motores con las manos llenas de grasa y una sonrisa orgullosa. Ese taller fue su cuna mecánica. Su templo. Y ahora, estaba allí con el heredero. Sacó una vieja foto del bolsillo. En ella, su abuelo, joven, junto a un Mustang Fastback rojo cereza de 1970. Miguel suspiró y miró su propio Mustang 2025. Y por primera vez, entendió. Ese coche no era un nuevo comienzo. Era un puente. Encendió la cámara. No para YouTube. No para redes. Para él. Abuelo, empezó, con la voz entrecortada, lo logré. Le habló como si aún estuviera ahí. Como si su sombra aún caminara entre esas herramientas oxidadas. Como si pudiera ver ese Mustang y asentir en silencio. Sé que me enseñaste que los coches eran más que máquinas. Eran legado. Eran carácter.
Y juro por todo lo que soy, que este Mustang no es un capricho. Es un juramento. Un homenaje. Y al decir eso, lo entendió todo. Esa noche, Miguel llevó el Mustang a un encuentro de autos clásicos. Nada de exhibiciones modernas. Solo viejos corazones rugientes reunidos en un descampado bajo las estrellas. Camaros, Chargers, Chevelles, y sí, algunos Mustangs clásicos con pintura descolorida pero alma intacta. Cuando llegó, hubo un silencio momentáneo. Algunos lo miraron como se mira a un intruso. Pero bastó un giro del motor. Un bramido que reverberó en los huesos de todos. Y uno de los veteranos, con gorra Ford y camisa de franela, se acercó, lo miró, y sonrió. No es de los nuestros, dijo, pero tiene algo. Algo de aquel 69. Algo de verdad. Y entonces, Miguel supo que había sido aceptado. Pasaron semanas. El Mustang no era solo un coche. Era un ritual diario. Cada giro de llave, o botón, en este caso, cada curva en carretera, cada aceleración entre semáforos se sentía como una conversación íntima. Como si cada vez que el motor rugía, le contara una historia del pasado. Una carrera ilegal. Una promesa incumplida. Un amor perdido en una autopista. Miguel se dio cuenta de que no estaba conduciendo un vehículo. Estaba conduciendo un símbolo. Y cada vez que alguien lo detenía para preguntarle ¿es nuevo?, él respondía con una sonrisa, sí. Pero también, es antiguo. Más de lo que imaginas. Hasta que llegó el día de la verdad. Una carta. Del Club de Clásicos de Detroit. Invitación formal para participar en la carrera Memorial Woodward. Un evento que solo aceptaba coches con historia. Coches con alma. Miguel miró la invitación durante minutos. Luego miró el Mustang. Y el coche, en su silencio metálico, pareció decirle, vamos. La noche antes de la carrera, no pudo dormir. Tenía miedo. No de perder, sino de no estar a la altura del legado. Pero cuando llegó al punto de partida, algo cambió. Uno de los pilotos veteranos, canas al viento, guantes de cuero, mirada de 1000 curvas, lo miró y dijo: ese Mustang tuyo, no solo suena bien. Suena correcto. Como si supiera lo que hace. Y entonces arrancaron. El circuito era un recorrido entre nostalgia y audacia. Mustangs clásicos, GTOs rugientes, barracudas al borde de lo salvaje. Pero el 2025 no se quedó atrás. Aceleró. Curvó. Se pegó al suelo como si flotara. Y en un momento, en la recta final, Miguel cerró los ojos medio segundo. Y vio el garaje de su abuelo. Y oyó su voz. Dale, mijo. No le tengas miedo a la velocidad. Solo respétala. Y apretó el acelerador. El rugido llenó la noche. ¿Ganó? No. Y eso no importaba. Lo que importó fue que, al final de la carrera, todos, se acercaron a ver el coche. A tocarlo. A oírlo rugir una vez más. Y uno dijo, no creí que un Mustang moderno pudiera hacernos sentir esto. Y Miguel respondió, porque no es solo moderno. Es memoria. En movimiento. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó junto al coche. Con una cerveza. Con un suspiro. Con una sonrisa. Y dijo, solo para él mismo. El alma del 65 vive aquí. Y el Mustang, como si lo oyera, encendió sus luces delanteras. No como un coche. Como un saludo. Como una promesa cumplida.